Soledades, uno va a ver, claro, hay cosas que queda difícil. Tú le pasas Soledades y ustedes deben de haber sentido ese problema. Van a leer la obra. Bueno, quien nunca estudió literatura no va a entender nada. El problema no es que está en español. Démosle Soledades a cualquier nativo de lengua española. No va a entender nada. ¿Quién sabe quién es Júpiter? La relación de Júpiter que se disfrazó de toro y para raptar la chica, y bueno, y por eso está en el cielo, y eso significa que cuando está hablando de Júpiter está hablando de toro, y toro es un signo del zodíaco. Bueno, todo eso tiene relación mitológica con la mitología que tienes que conocer. Y después ¿cuál es el signo de toro? Entonces, el signo de toro, ¿cuándo es? Creo que mayo, Tauro en español, perdón. Toro en portugués. En español, Tauro. En mayo, creo que es. Entonces, porque es cuando en la época empiezan los versos, empieza, claro, no dice que es primavera. Habla de las flores. Las flores aparecen en primavera, pero no dice que es la primavera. ¿En qué época exactamente la primavera? Bueno, creo que en mayo. ¿Por qué? Porque habla de Júpiter, pero hay toda esa relación que tú tienes que tener criterios literarios, tienes que conocer eso. Y claro, una persona que no solo porque conoce la lengua vas a entender lo que está ahí escrito, tienes que entender literatura. Creo yo, y bueno, y no hay cómo, podría pasarle un verso más simple, sí, pero igual la idea que si lo vamos a interpretar. El año pasado trabajé en un verso, un poema lindo, La más bella niña de este lugar. Es un corto, se puede trabajar en una clase, es extraordinario. Bueno, Góngora es uno de los principales, como les decía, uno de los principales poetas de la lengua española, y no solo yo, otros más especialistas que yo lo consideran, en específico Soledades, que serían cuatro, consideran la manifestación poética más potente del siglo de oro español, así como se considera el Quijote en prosa, la manifestación poética más potente. Claro, entonces es difícil interpretar, porque para interpretar tenemos que conocer todo eso, tenemos que conocer de teoría. Por eso que estudiamos teoría de la literatura 1, teoría de la literatura 2, que eso nos ayuda a entender la obra, y después para hacer una crítica tenemos que tener criterio literario, no podemos decir cualquier cosa. O sea, cuando habla la estación florida, que empieza la obra, tenemos que saber que eso es común decir así, y referirse a la primavera de Júpiter que está en el cielo. Bueno, hace relación a Tauros, y que en la literatura existe de toda la parte mitológica de Tauros, de Júpiter convertido, y los dioses siempre se transformaban en otros. Hay varios mitos sobre eso, que se transforman así. Y bueno, para decir exactamente en qué época fue que ocurrió esto, hablando. Y todo, Góngora es conocido porque todo así lo complican. Pero ese de complicar no lo está complicando por el placer de complicar. Es porque él busca la belleza, la potencia de la poesía estaría en ese... por esa vía, y escribe lo que escribe. Después la próxima semana vamos a ver Quevedo. Ya es, a pesar que se habla mucho, a mí no me gusta mucho hablar eso, porque eso viene después también, una supuesta intriga entre los dos, en que sí que hay la poesía de Quevedo es una, la de Góngora es otra, sí,
pero no sé si había también un malentendido entre ellos, o uno mismo pelea, o no. Lo que había en términos de poesía, y eso sí, sí era común en la época, uno desafiar al otro, ¿no? Bueno, son unos desafíos, ¿no? Entonces, en poesía también, y en esa época también, o sea, tanto en la época de Juan de la Cruz, ¿no? Como ahora con Góngora, Quevedo, Lope de Vega, ¿no? Si vamos a hacer un estudio, ¿no? De la poesía del siglo de oro, vamos a ver que Lope de Vega, de hecho, está más a la altura eh, de una batalla poética, podemos decir así, con Quevedo, perdón, con Góngora, ¿no? Que Quevedo, ¿no? Quevedo es más joven, es una generación después, ¿no? Son contemporáneos, en cierto, sí, pero cuando Quevedo aprendió a leer y escribir, Góngora ya escribía poemas, ¿no? Y qué poemas, ¿no? Dentro de nosotros profesores especialistas en estudios literarios, están los especialistas por área, ¿no? En el siglo de oro. Sí, yo supuestamente soy un especialista en el siglo de oro, pero claro, más en el Quijote, más en el teatro, en poesía, claro que conozco, ¿no? Pero conozco mucho más por ejemplo, de Cervantes que de Góngora, ¿no? A pesar de que haber unos poemas el hecho que me guste un poema, o que lo haya dado clases sobre un determinado poema, demuestra que alguna cosa conozco. Entonces necesitamos, sí, volviendo al asunto de que necesitamos tener estos criterios que uno los va aprendiendo. Entonces, profesor, ¿está difícil? Sí. Si alguien me dice que, no, profesor, leí Soledades, entendí todo, voy a encontrar extraño, ¿no? Porque es complicado, ¿ya? Es muy complejo, ¿eh? Y la propia manera de escribir de Góngora es el complicar las cosas, pero le digo, es complicar con base, con criterios literarios, no complica por complicar. La clave para entender está en la propia literatura, entonces tenemos que conocer literatura para entender lo que él está diciendo. Entonces está aquí, por ejemplo, la cuestión del agua, ¿no? Y que aparece, por ejemplo, en Lorca, también la misma cosa del agua, el agua parada y el agua corriendo, ¿no? Relacionándolo a la vida. Entonces, ¿quién estudia? Uno va aprendiendo, ¿eh? Y va viendo, sí, este otro poeta también hacía lo mismo, o decía lo mismo. Entonces, ahí uno va relacionando. Los estudios literarios, así como cualquier estudio serio, es para toda la vida. No necesariamente ustedes pueden estar estudiando español porque quieren dar clases de español, ¿no? Impartir clases de español, solo de lengua, no de literatura. Bueno, ya está, pero aquí estamos estudiando literatura. Si ustedes vieron, acompañan el canal que tenemos con nuestros alumnos, de lectura de crónicas. Grabamos una crónica que se llama A Rosa Menina, ¿no? Nadie asoció la historia con la floricultura, ¿no? Después que la leímos, la interpretamos, yo siempre les hago interpretación, hago comentarios, y grabamos, la pueden ver, está grabada en el canal La Glaya Literaria, que es la historia de una niña que vende rosas en un bar en Manaus, y nadie sabía la relación que está con, no sé si ustedes conocen, deben conocer, también no sepan, también cuando nos pasó todo, que hay un tipo de rosas, unas flores bien chiquititas y frágiles, y que hay en Manaus también, y que se llama rosa menina. Y claro, hay que, ciertamente el cronista, cuando le puso ese título a la crónica, estaba pensando en ese juego duplo, que es muy común en la literatura. Ese juego duplo, tú dices una cosa, pero esa cosa que estás diciendo puede tener dos referentes, ¿ya? La cuestión está en que nosotros tenemos que tener criterios literarios para poder analizar eso. ¿Qué es lo que pasó la semana pasada con Juan de la Cruz?
es que hay Juan de la Cruz, una persona, era un religioso, pero fue prisionero varias veces. ¿Eh? Una vez se escapó, tenía problemas, ¿no? Entonces escribe unos poemas estando encarcelado. Escribe parte de su poema. Él no tiene muchos poemas, ¿no? Pero no es un góngora, ¿no? Pero de los que tiene y que son dignos de ser estudiados, ¿no? De que los estudiemos, tan esto de que yo les indiqué, y que si se fijan, él no habla de Dios, en ningún momento habla de Dios, pero el título nos lleva a confundirnos, ¿ya? Y eso es proposital, ¿ya? Entonces están tanto los que defienden, no, de hecho, porque eso es común, tener dos lecturas. Entonces se puede referir por ejemplo, a Rosa Menina de José Andemir. Es una crónica que cuenta la vida de una niña que está vendiendo rosas en vez de estar en su casa, en la escuela, jugando. Está vendiendo rosas durante la noche en un bar. Y claro, lo podemos asociar con Rosa Menina, que en la floricultura, que son unas flores chiquititas, frágiles, y que si las sacamos por ahí, tal vez no sobrevivan. Son flores que tienen que estar en su sitio, en un jardín, ¿ya? En un macetero, y cuidarlas. Así como las niñas también hay que cuidarlas. Entonces, se puede. Hay dos lecturas, sí. Pero tenemos que intentar, en la crítica tenemos que intentar asociar esas dos lecturas, que sean compatibles. Si vamos a Juan de la Cruz, él lo hace, sin duda para mí, y para otros estudiosos también, él lo hace para digamos, despistar a la censura. En esa época había censura, él era perseguido, ¿eh? Y la Inquisición, si bien que en otros países fue mucho peor que en España, pero mismo así en la Inquisición y mismo, sí hubo, de hecho hubo pocos, pero hubo gente que murió, fueron condenadas a muerte, pero murieron por causa de procesos en la Inquisición. Repito, en España pocos con relación a otros países europeos, pero mismo así hubo, y de hecho, bueno, mismo que no te maten, estar en una cárcel no es nada confortable, ¿no? Y nadie quiere eso, ¿no? Entonces, sin duda, para mí como para otros, Juan de la Cruz sabe lo que es literatura, sabe que existen esas dos lecturas, y escribe de una manera en que sabe que la censura es de la iglesia. Entonces, ¿quién la va a leer? Es un padre. Entonces él va a leer y le dice, no, aquí estoy hablando de Dios, no, aquí estoy hablando del alma, no, y aquí, y todo, no, es Dios, no, el amor es el amor espiritual, el amor con Dios. Ya, y si tú vas por ahí, o sea, tomas criterios religiosos, ¿no? Que es lo que el cura va a hacer, va a tomar criterios religiosos. No entiende, el cura no va a entender de poesía, a no ser que sea un cura que también sea poeta, ¿no? Como Juan de la Cruz. Pero la mayoría, quien trabaja en censura, difícilmente tú vas a ver un poeta, un artista trabajando como censor, o sea para castrar la libertad de los otros, nunca, ¿no? Yo creo que no existe, o sea, que la naturaleza de un artista no va por ahí, ¿no? No va por ahí, ¿no? Entonces no va. Puede hasta trabajar para la iglesia, pero o para ciertos gobiernos, ¿no? Autoritarios, pero cuando haga su obra va a ser su obra, ¿no? Entonces Leonardo da Vinci tiene que pintar la creación de Dios en la Capella Sistina. Bueno, le están pagando, tiene que sobrevivir, vaya y pinta la creación del hombre por Dios. Y ustedes saben que la pinta, no sé si ya comenté eso aquí, la pinta es donde aparece Dios, con el dedo
tocando al hombre. Entonces, la creación del hombre por Dios para Leonardo da Vinci fue a través del toque. Quien conoce un poquito de teología va a ver cómo eso es. O sea, más motivos que eso para condenar a una persona, si quieres condenarla. O sea, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Si Dios crea al hombre a través de la palabra, ¿ya? ¿Cómo lo va a hacer a través del toque? ¿Cómo Dios va a tocar a alguien? Con el dedo. Eso no existe, ¿ya? Pero el genio de la pintura lo pintó y pasó. Después vienen censuras, quieren poner, hay un desnudo, entonces quieren cubrir los desnudos y tal, de esas cosas. Pero el poeta escribe lo que quiere escribir, el artista plástico, que lo llamamos hoy, antes se llamaba pintor, ¿no? El pintor pinta lo que él quiere, ¿no? Es su creación, no va a venir la censura a querer... bueno, la censura puede querer censurarlo, sin duda, pero si él es listo, va a lograr muchas veces escapar de esa censura, ¿ya? Entonces, sin duda, Juan de la Cruz escapó de la censura del primer poema de la semana pasada con el título, ¿no? Entonces ahí te lleva a la persona que no entiende literatura, que no va a leer el poema, va a creer, no, está bien, no me voy a preocupar, está hablando de Dios, del alma, entonces está bien. Pero si vamos al poema, en ningún momento habla de Dios, ¿no? Profesor, pero ¿podemos interpretarlo? Sí, pero eso no es una base literaria. La base literaria sí, podemos interpretar que está hablando de Dios o que es una lectura de Dios, que intencionalmente el poeta lo puso así, lo dejó así para poder librarse de la Inquisición, ¿ya? Porque si no, ¿cómo le va a mandar un poema de amor carnal, que es lo que es, ¿ya?, a una religiosa? ¿Cómo? Pero lo hizo, ¿no? Y a nosotros no, esa parte de la Inquisición, de Dios, eso no nos cabe a nosotros. Nos cabe leer la literatura. ¿Y qué está escrito ahí? Profesor, pero yo puedo pensar que sí se puede estar relacionando con Dios. Sí, pero si cambiamos, en vez de Dios ponemos Ana, que era la carmelita que él manda, claro, les manda todas, pero se da todas, le manda a Ana, se sabe eso, y Ana le leía todas las otras. La poesía era un círculo muy pequeño, ¿no? Siempre ha sido, ¿no? Después quedan famosas y uno los estudia. Pero si en vez de Dios ponemos Ana, y ustedes van a analizar dónde ustedes vieron Dios, coloquen Ana. Lean el poema de nuevo y piensen en Ana, en que es Juan de la Cruz, un hombre de carne y hueso, escribiéndole, hablándole de amor a Ana, una mujer de carne y hueso, ¿ya? ¿Quién va a decir que no? Claro, está ahí, que está con todas las palabras, solo no le puso Ana, ¿ya? Pero tampoco puso Dios. Entonces, el hecho de no haber puesto el nombre de una mujer, ¿ya?, entre otras cosas, se puede hacer. Los poetas siempre escribían y a veces o cambiaban el nombre o no ponían el nombre, ¿ya?, que es para no tener problemas, ¿no? Eso ahí es común. ¿Quién era? Petrarca, que escribía que hay un momento literario que llega también a España, donde ese amor era el amor por una mujer, pero esa mujer es casada, tiene marido, de repente aparece el esposo ahí en el medio del poema. Entonces existían, para evitar problemas, el poeta no ponía su nombre, o Lope de Vega cambiaba los nombres, entonces le escribía a una cierta dama y la verdad hoy en día se sabe que era la mujer del otro. Y son recursos que los poetas utilizan, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
nosotros tenemos que estar muy atentos para eso, de no nos confundamos, ¿ya? Entonces, en ningún lugar habla de Dios. Una interpretación no invalida otra, ¿ya? Ahí puedes hacer una interpretación, como puedes hacer otra. Puedes hacer una interpretación donde tú juntas dos posibles lecturas, ¿no? Como andan en compañía. Pero en este caso no. Sí, hay dos lecturas, pero no son compatibles, ¿no? No son compatibles, porque no es lo mismo el amor carnal que el amor espiritual, ¿no? Son cosas distintas. Entonces tú puedes leer una, sí, puedes leer otras, sí, pero no son compatibles las dos, ¿ya? Y si tú te fijas, ¿quién lee eso del amor espiritual? Son los padres, son los que van, si ustedes ven en la internet, son textos que están en páginas de todas relacionadas con la iglesia, ¿ya? Si vamos a la literatura y leemos lo que está escrito ahí, no habla de Dios, de hecho no habla, ¿ya? Entonces hubo unas, ahora no recuerdo quién, pero hubo gente que percibió, cuando va a tomar los apuntes, hace el trabajo de tomar los apuntes, en ningún momento habla de Dios ni de amor espiritual, porque de hecho no está en el texto eso, ¿ya? Y claro, se confunde por causa del título, se confunde por causa de que puede haber leído otra interpretación. Bueno, para finalizar, el último minuto, con relación a la clase de hoy, a Góngora, también la lectura necesitamos entenderla, pero la base tiene que ser literaria. ¿Es difícil? Sí. Lo que yo hago, no son mis apuntes, otras veces yo he puesto mis apuntes, no, lo que yo hago de Soledad de Góngora, y ahí les coloco por verso, los versos del 1 al 14, del 15 al 93, ahí es una separación que hace este profesor, ya les digo el nombre, Carlos Iboja, de la Universidad de Valencia. Tiene una página y le dedica esta parte al argumento de Soledades, ¿no? Y está aquí, si ustedes les recomiendo que lean lo que yo les puse ahí, o que entren a esa página. En los versos, si ustedes clican en los versos, él va a la parte de los versos, donde está la obra y donde está comentando, para que vean que es muy complejo, ¿ya? Pero los criterios de él son literarios, ¿ya? Son literarios. Entonces la mitología es un criterio literario, por ejemplo, ¿ya? Eso ahí les va a servir, les puede servir como guía para que hagan su trabajo.